voy a quedarme en la mía también, porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa. Sé que todo va a estar bien, lo podemos superar, todos unidos hacia adelante, con paciencia y mucha fe, mientras me puedes llamar, videollamadas o mensajes por WhatsApp. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también, mientras esto pasa, pronto volveremos a abrazarnos de mucha fe. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también, porque te quiero, yo te protejo. Porque te quiero y te protejo, y lo hago con todo mi corazón. Aquí la única cura se llama la prevención. Evitar el contacto físico y buena desinfección. También lavar tus manos con agua y jabón. No seamos indiferentes a lo que el mundo pasa. La humanidad está viviendo una amenaza. Yo sé que esto pasa, con fe en el Señor sé que esto pasa. Por lo pronto nos quedamos en casa. Escucha bien, quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también, mientras esto pasa, pronto volveremos a abrazarnos de mucha fe. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también, porque te quiero, yo te protejo. No queremos que ninguna familia en el Chocó se vea afectada por el COVID-19. Por esa razón, quédate en casa. Una campaña de la Alcaldía de Quibdó, la Coordinación de Cultura Municipal y el Centro Cultural Somos Arte. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Con el profe en tu casa, seguiremos aprendiendo con la radio y la TV. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también, porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa. Bienvenidos queridos estudiantes, profesores, padres de familia y toda la comunidad a este su programa Profe en tu casa Quibdó, una estrategia de la Secretaría de Educación Municipal de la ciudad para el fortalecimiento del proceso educativo que estamos llevando a cabo desde casa a raíz de la emergencia generada por el coronavirus del COVID-19, originando desde los estudios del canal CNC y llegando a todos los rincones de Quibdó a través de RTV, Raza TV, Q Radio, Cocomacia Estéreo, Carrasquilla Estéreo, Domingo Sabio Estéreo, Android Chocó y Revista Chocó a través de las redes sociales. Hoy vamos a estar hablando acerca de las reflexiones pedagógicas orientadas a la formación integral de nuestros estudiantes y por eso hemos invitado a Ibio Blandón Romaña. Él es licenciado en Matemáticas y Física, además también es magíster en Conflicto y Paz. Profe Ibio, muy buenos días, bienvenido aquí a Profe en tu casa Quibdó. Andrés, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana, que está por cierto muy fresca y muy deliciosa. Bueno, profe, como estamos comentando, el tema de hoy está orientado a la formación integral de nuestros estudiantes, pero ¿a qué podríamos entonces denominar o cómo podríamos denominar esa formación integral? Muy bien, Andrés. Primero que todo, voy a empezar con una reflexión de un gran filósofo llamado Platón, en el cual él decía que el que aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra. Entonces, a partir de esa reflexión podemos nosotros entonces empezar a dinamizar nuestros procesos en las instituciones educativas para el fortalecimiento del desarrollo integral de los estudiantes. El profe Ibio nos va a estar haciendo una serie de reflexiones, pero desligadas como de la siguiente pregunta que le quisimos hacer, y es ¿qué acciones resultan adecuadas para la formación integral de los estudiantes en el servicio educativo? Andrés, excelente pregunta. Es una pregunta, además de reflexiva, es una pregunta retadora. Y en ese mismo sentido, podemos empezar respondiéndola haciendo primero un preámbulo
en el cual vamos a hacer una relación entre lo que es la estructura del sistema educativo para la atención del servicio educativo y las etapas de desarrollo humano. Y en ese mismo sentido podemos entonces agregar que la estructura para la prestación y la atención del servicio educativo se hace a través de niveles, ciclos y grados. Y voy a compartir a través de las etapas, de la estructura de las etapas del desarrollo humano, una investigación que adelantó un psicólogo estadounidense llamado Erik Erikson, en el cual nos comparte 8 etapas del desarrollo humano. ¿Y por qué es importante hacer esta relación? Porque nos permite fortalecer el diagnóstico para la caracterización de los grupos poblacionales que tenemos en las instituciones educativas. Entonces, ¿cómo clasifica él las etapas? La primera es la prenatal, que va desde la concepción hasta el nacimiento. La segunda etapa es la que va desde el nacimiento hasta los 3 años, que sería la etapa de la niñez. Pero también tenemos una siguiente etapa, que es la etapa de la preadolescencia, que se caracteriza por lo que el niño necesita el cuidado de los padres, del sistema de salud, pero al mismo tiempo del sistema educativo. Entonces, en ese sentido, esa etapa se convierte en una etapa muy importante para nosotros como docentes, porque nos permite identificar cuáles son las características para atender a ese grupo poblacional y al mismo tiempo ofrecerle las mejores condiciones en los establecimientos educativos o en el hogar. Pero también tenemos la siguiente etapa, que es la etapa de la primera infancia, que va desde los 3 a los 6 años, según este psicólogo. Y en ese mismo sentido, ahí es donde ya recibimos nosotros como docentes esos niños en los planteles educativos. Y se hace muy importante que conozcamos cuáles son las características principales en esa etapa de desarrollo, para que en ese mismo sentido planeemos las actividades que vamos a desarrollar con ellos para contribuir en el fortalecimiento del desarrollo integral. Y a renglón seguido, otra etapa que es muy importante después de la primera infancia, la infancia intermedia, que son aquellos niños que están en las edades entre 6 y 12 años. También es muy importante esta etapa del desarrollo, porque ahí es donde los niños empiezan prácticamente a desarrollar algunas capacidades muy importantes, y el sistema debe identificarlas y atenderlas adecuadamente. Pero también tenemos otra etapa que se llama la adolescencia, que va entre los 12 y los 20 años, que también ya tenemos unos jóvenes con un amplio estado de formación, en donde ya ellos empiezan a buscar su identidad propia. Esa es una etapa muy importante porque se empiezan a generar unos cambios físicos muy significativos, y el niño o el adolescente, el joven, empieza a buscar su identidad propia. Y allí es donde tenemos que nosotros como docentes tener las herramientas adecuadas para atender esa búsqueda de la identidad propia, porque los niños, o los adolescentes y los jóvenes posiblemente la confundan con lo que es el libertinaje. Y nosotros en las instituciones educativas tenemos un papel preponderante para orientarlo y de pronto que no se confundan mucho en esa búsqueda.
Profe Eibio, de acuerdo con Francisco Fernando Mejor Melo, dice que los niños empiezan a tener memoria y explícita y es donde debemos también empezar a trabajar en los valores y en las normas a partir en el rango de edades entre los 3 y los 8 años. ¿Cómo entonces como padres de familia, como docentes también podemos analizar esta afirmación? Muy bien, Andrés. Resulta que hay un neurocientífico argentino que ha hecho unas investigaciones y ha obtenido unos hallazgos muy importantes que podemos insertarlos en nuestro sistema educativo, como lo es el desarrollo de la memoria explícita en esa etapa de crecimiento, como tú lo mencionas, de los 3 a los 8 años. ¿Por qué es importante entonces tener mucho cuidado en la atención de ese grupo poblacional? Porque a medida que esa memoria explícita se desarrolla en una parte del cerebro denominada hipocampo, es donde se construyen y se pueden establecer unas conexiones neuronales muy importantes que van a servir para toda la vida. Y esa etapa de desarrollo es muy importante tenerla en cuenta en el sistema educativo para adelantar nuestras planeaciones. Porque a medida que yo conozca como docente qué características tienen esos estudiantes que yo tengo en el aula, asimismo proyecto mis actividades o las acciones para que el desarrollo integral de ese estudiante sea adecuado. Profe Eibio, bueno, vamos a hacer un breve receso y ya regresamos con más aquí en Profe en tu Casa Quibdó. Yo voy a quedarme en la mía también, con el profe en tu casa. Seguiremos aprendiendo con la radio y la TV. Quédate en casa. Yo voy a quedarme en la mía también, porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa. Sé que todo va a estar bien, lo podemos superar. Todos unidos hacia adelante, con paciencia y mucha fe, mientras me puedes llamar. Videollamadas o mensajes por WhatsApp. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Mientras esto pasa, pronto volveremos a abrazarnos de mucha fe. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también, porque te quiero, yo te protejo. Porque te quiero y te protejo, y lo hago con todo mi corazón. Aquí la única cura se llama la prevención. Evitar el contacto físico y buena desinfección. También lavar tus manos con agua y jabón. No seamos indiferentes a lo que el mundo pasa. La humanidad está viviendo una amenaza. Yo sé que esto pasa, confía en el Señor, sé que esto pasa. Por lo pronto nos quedamos en casa. Escucha bien, quédate en casa. Yo voy a quedarme en la mía también. Mientras esto pasa, pronto volveremos a abrazarnos de mucha fe. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también, porque te quiero, yo te protejo. No queremos que ninguna familia en el Chocó se vea afectada por el COVID-19. Por esa razón, quédate en casa. Una campaña de la Alcaldía de Quibdó, la Coordinación de Cultura Municipal y el Centro Cultural Somos Arte. Quibdoseños y habitantes de nuestra amada Villa de Asís. Les habla Marta Imelda Luna López, su gestora social. Hoy, cuando el país siente miedo por lo que pueda suceder con la pandemia COVID-19, hago un llamado a que nos unamos en torno al amor que nos tenemos. Lo contrario al miedo es el amor, y con la plena manifestación de este, podemos entender que debemos cuidarnos unos a otros. Aprovechemos estos momentos de aislamiento preventivo para que mantengamos la calma, permanezcamos en casa. Esto pasará, y cuando pase, iremos todos a abrazarnos, reiremos,
Bailaremos y celebraremos que estamos vivos. Daremos gracias a nuestro Dios que nos ama y nos otorgó otra oportunidad. Somos afortunados que nos avisaron a tiempo. Tomemos las medidas. Permanezcamos en casa. Compartamos en familia. Aprovechemos este tiempo entre nosotros. Hablemos, acerquémonos como familia. Es un buen momento para que nos contemos los planes, los sueños, los propósitos. Es un buen momento para perdonarnos y apoyarnos. Quibdó, una sola piel. Cuidémonos. Quédate en casa. Lo estamos haciendo posible. Este es el cementerio San José de Quibdó, Chocó. Infortunadamente, aquí están llegando muchos de nuestros jóvenes que están muriendo por culpa de la violencia. Algunos son aún unos niños. Las bandas delincuenciales los están reclutando para ponerlos en la primera línea de la delincuencia. Aquí termina la vida. Algunos no alcanzaron lo que la ciencia llama esperanza de vida. Esta es la tumba de un joven que nació en Quibdó en el año 2005 y murió en el año 2020. Por respeto al dolor de su familia, no revelaré su nombre. La causa de su muerte nos debe doler a todos. Nos debe dar pena. Murió por culpa de la violencia, de los grupos armados ilegales que están reclutando a nuestros jóvenes, al futuro de Quibdó, al futuro de Colombia. Les pregunto, ¿esto es lo que queremos en Quibdó, en Chocó, en Colombia? No, no más. No más muertos por culpa de quienes ven en los jóvenes sus ilícitas formas de vida. No más. Por eso presentamos a ustedes nuestra campaña que hemos llamado No prestes tus manos para la delincuencia, no dejes que amarren tu libertad. Los invito a vivir en conciencia, a construir un mejor futuro juntos. Los invito a denunciar a las bandas delincuenciales. La policía y la administración municipal trabajamos 24/7 por un Quibdó que estamos haciendo posible. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Con el profe en tu casa, seguiremos aprendiendo con la radio y la TV. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa. Continuamos con más aquí en Profe en tu casa Quibdó. Estamos con el profe Ibio haciendo reflexiones pedagógicas para la formación integral de los estudiantes. Bueno, profe Ibio, previo a la pausa estábamos hablando de algunas afirmaciones que hace Francisco Mora en su estudio, y otra de esas afirmaciones es que no podemos separar la razón de la emoción, porque la emoción interfiere en la razón y la razón finalmente termina modificando nuestras emociones también. Basado en esta afirmación y en la anterior sobre la etapa del ser humano en la que se empieza a crear memoria, ¿cómo entonces por qué mejor es importante que el padre de familia y el docente tenga claro en qué etapa de la vida está su estudiante para así mismo trabajar ese proceso de la formación integral? Andrés, oye, muchas gracias. Esta pregunta es muy importante para nuestro proceso. ¿Por qué? Porque según este neurocientífico Francisco Mora, es a través de las emociones, es a través de las emociones en donde se construyen las relaciones. Es el núcleo central para construir las relaciones y al mismo tiempo tomar las decisiones. Por eso es muy importante que esta pregunta, Andrés,
los que nos están oyendo, viendo, escuchando y tienen la oportunidad de compartir en este programa, lo tengamos presente. Es el núcleo central donde se construyen las relaciones y se toman las decisiones. Y al mismo tiempo agrega que esas emociones se pueden educar. Y en este mismo sentido nos aporta, las podemos educar de dos maneras: aprendiendo a percibirlas, aprendiendo a expresarlas y aprendiendo a orientarlas adecuadamente. Esa es una de las formas que podemos educar las emociones, pero también nos comparte otra que es muy valiosa: aprender a gestionarlas. Y aprender a gestionarla también tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque a medida que yo me apropio y busco adecuadamente las herramientas y las estrategias para canalizar las emociones expresadas por los estudiantes en el aula de clase o en el plantel, puedo encontrar entonces el camino para orientar y lograr una formación integral adecuada. También nos afirma Mora que los docentes se debe mejor introducir en el aula de clase en la educación socioemocional. Aquí creo que ya entramos también en otro concepto y es, bueno, la sociedad, emociones. Entonces, pues, explíquenos un poco este concepto y qué orientaciones podemos darle a los docentes para que introduzcan este aprendizaje socioemocional en sus aulas de clase. Muy bien, Andrés. Oiga, también valiosa esta pregunta. Pero antes de responder a esta pregunta, vamos entonces a hacer de pronto como un breve recorrido en relación a la pregunta inicial, que hace referencia a qué acciones resultan adecuadas. Allí podemos empezar, de acuerdo al recorrido que llevamos en el programa, podemos empezar entonces con una primera acción, basado en los aportes que hace el neurocientífico Francisco Mora. Podemos entonces crear hábitos éticos, valores y normas dentro de las muchas acciones que tenemos a disposición como docentes o como padres de familia. Podemos entonces empezar con esa, crear hábitos éticos, valores y normas. ¿Por qué? Por lo que afirma Francisco Mora. A través de las emociones podemos tomar decisiones, adelantamos las relaciones, y en ese mismo sentido, como las podemos educar, entonces podemos empezar a educar desde los valores éticos, la norma y esos hábitos que son muy importantes. Y en ese mismo sentido, de acuerdo a la pregunta que tú haces, podemos entonces tomarla como una segunda acción: introducir en las aulas el aprendizaje socioemocional. Entonces, en ese mismo sentido, vamos concatenando y decimos, ¿por qué socioemocional? Porque hay que educar a través de las emociones. Entonces, por eso es muy importante que tengamos un referente académico con una investigación rigurosa para tomar ciertas decisiones. Y esa primera acción está apoyada en ese rigor académico a través de la investigación de Francisco Mora. Y esta segunda acción socioemocional, voy a citar aquí a René Dijkstra, que también es un docente, un psicólogo docente, que nos hace la siguiente afirmación. La voy a leer textualmente: un niño que percibe y sea capaz de gestionar adecuadamente sus emociones es un niño que funciona mejor. Si enseñamos a un niño a interpretar bien las emociones de otros, mejorará su capacidad de conectar y de empatizar con ellos. Esa afirmación que nos comparte este gran investigador también, René Dijkstra, hace referencia entonces a la importancia de
el aprendizaje socioemocional para la construcción de hábitos, de valores. Mire, por ejemplo, que el niño que sabe percibirlas conecta, oiga, empatiza. Entonces, mire, conectar es indispensable en el proceso, pero la empatía también cobra relevancia. ¿Por qué la empatía cobra relevancia? Porque en estos momentos que estamos viviendo una situación de convivencia ciudadana bastante compleja en el municipio, debemos hacer un balance, o al hacer el balance nos damos cuenta que tenemos un déficit de empatía. Tenemos un déficit de empatía. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado la tarea de apropiarnos de las emociones de los otros para poder percibirlas bien, interpretarlas bien, comprenderlas bien, y en ese mismo sentido ubicarnos el uno acompañando al otro, el uno del lado del otro, sentir lo que el otro siente, acompañar al otro en cada una de las circunstancias en las que se encuentre, porque hay veces que usted tiene una circunstancia bastante compleja y usted toma la decisión solito. Entonces se nos está perdiendo un poquito la empatía, se nos está perdiendo un poquito el respeto, no estamos conectando. Entonces desde las instituciones educativas vamos a seguir haciendo el esfuerzo de percibir esas emociones, de gestionarlas, de orientarlas adecuadamente. Y esta, digamos, una de las razones también porque a veces vemos en el aula como, dependiendo como el estado de ánimo o la situación que esté viviendo el estudiante, así mismo son sus resultados hablando pues en el tema ya de las notas y los logros académicos. Y si un estudiante está pasando por una situación difícil en casa, no sé, vamos a un extremo, algún caso de violencia intrafamiliar o algo, o falleció algún familiar y por esos días pues está afligido, ¿eso influye entonces en su desempeño académico? Oiga, Andrés, importantísima también esta pregunta reflexiva que usted formula, porque así como dice Mora, es a través de las emociones, es que empezamos a gestionar nuestras relaciones y a tomar las decisiones. Por eso es muy importante, por ejemplo, la alimentación. Un niño que no esté bien alimentado es un niño que de pronto va a expresar unas emociones, por ejemplo, de tristeza, es un niño que no va a conectar, y en ese mismo sentido, nosotros a través del sistema educativo debemos identificar cada uno de esos estados emocionales que tiene el niño y atenderlos adecuadamente. Pero en ese mismo sentido, Andrés, como tercera acción para el fortalecimiento del desarrollo integral de los estudiantes, podemos entonces hacer referencia a las competencias que el sistema educativo establece para lograr o alcanzar ese desarrollo. Y ahí es donde podemos entrar entonces a hacer un recorrido por esas competencias que el sistema pretende desarrollar en los estudiantes. Y podemos empezar diciendo que el sistema pretende desarrollar competencias básicas, también pretende desarrollar competencias ciudadanas y también apuesta por desarrollar competencias laborales. Entonces, esos tres tipos de competencias que ya están en la estructura del sistema, tenemos que apoyarnos en las dos acciones anteriores que ya hemos venido hablando, en la creación de hábitos éticos, valores y normas, en la introducción del aprendizaje socioemocional en las aulas, para que finalmente sirvan como complemento para el desarrollo de las competencias básicas, de las competencias ciudadanas y de las competencias laborales. ¿Y por qué hago referencia a este aspecto, Andrés? Porque el sistema educativo se estructura bajo unos principios. Oiga, y hay dos principios muy fundamentales que nos permiten apalancar todo lo que estamos diciendo. Oiga, el principio de la integralidad y el principio de la complementariedad o de la completación. Entonces, integral y complemento. Entonces, ¿por qué integral y complemento?
porque tenemos diversidad dentro del aula. Y esa diversidad nos permite a nosotros como docentes identificar unos aspectos que son diferentes, pero también unos aspectos que son comunes entre los niños que tenemos en el aula. Y asimismo orientar unas acciones. Entonces debemos hacerlo de forma integral, pero también debemos hacerlo de forma complementaria. Que la diversidad no se nos convierta en un mar de dificultades, sino que se nos convierta en una oportunidad para que nos complementemos, estudiante a estudiante y estudiante a docente o docente a docente. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa para que al regreso nos desmenuce un poquito mejor este tema de la integralidad y de complementación, y también que hablemos un poco de esas 3 tipos de competencias en las que está diseñado en estos momentos nuestro sistema educativo. Pausa y ya regresamos con más aquí en Profe en tu Casa Quibdó. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Con el Profe en tu casa, seguiremos aprendiendo con la radio y la TV. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa. Este es el cementerio San José de Quibdó, Chocó. Infortunadamente, aquí están llegando muchos de nuestros jóvenes que están muriendo por culpa de la violencia. Algunos son aún unos niños. Las bandas delincuenciales los están reclutando para ponerlos en la primera línea de la delincuencia. Aquí termina la vida. Algunos no alcanzaron lo que la ciencia llama esperanza de vida. Esta es la tumba de un joven que nació en Quibdó en el año 2005 y murió en el año 2020. Por respeto al dolor de su familia, no revelaré su nombre. La causa de su muerte nos debe doler a todos. Nos debe dar pena. Murió por culpa de la violencia, de los grupos armados ilegales que están reclutando a nuestros jóvenes, al futuro de Quibdó, al futuro de Colombia. Les pregunto, ¿esto es lo que queremos en Quibdó, en Chocó, en Colombia? No, no más. No más muertos por culpa de quienes ven en los jóvenes sus ilícitas formas de vida. No más. Por eso presentamos a ustedes nuestra campaña que hemos llamado No prestes tus manos para la delincuencia, no dejes que amarren tu libertad. Los invito a vivir en conciencia, a construir un mejor futuro juntos. Los invito a denunciar a las bandas delincuenciales. La policía y la administración municipal trabajamos 24/7 por un Quibdó que estamos haciendo posible. Sé que todo va a estar bien, lo podemos superar. Todos unidos hacia adelante, con paciencia y mucha fe, mientras me puedes llamar. Videollamadas o mensajes por WhatsApp. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Mientras esto pasa, pronto volveremos a abrazarnos de mucha fe. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero, yo te protejo. Porque te quiero y te protejo, y lo hago con todo mi corazón. Aquí la única cura se llama la prevención. Evitar el contacto físico y buena desinfección. También lavar tus manos con agua y jabón. No seamos indiferentes, lo que el mundo pasa. La humanidad está viviendo una amenaza. Yo sé que esto pasa, confía en el Señor, sé que esto pasa. Por lo pronto nos quedamos en casa. Escucha bien, quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Mientras esto pasa, pronto volveremos a abrazarnos de mucha fe. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también.
que ninguna familia en el Chocó se ve afectada por el COVID-19. Por esa razón, quédate en casa. Una campaña de la Alcaldía de Quibdó, la Coordinación de Cultura Municipal y el Centro Cultural Somos Arte. Quibdoseños y habitantes de nuestra amada Villa de Asís. Les habla Marta Imelda Luna López, su gestora social. Hoy, cuando el país siente miedo por lo que pueda suceder con la pandemia COVID-19, hago un llamado a que nos unamos en torno al amor que nos tenemos. Lo contrario al miedo es el amor, y con la plena manifestación de este, podemos entender que debemos cuidarnos unos a otros. Aprovechemos estos momentos de aislamiento preventivo para que mantengamos la calma, permanezcamos en casa. Esto pasará, y cuando pase, iremos todos a abrazarnos, reiremos, bailaremos y celebraremos que estamos vivos. Daremos gracias a nuestro Dios que nos ama y nos otorgó otra oportunidad. Somos afortunados que nos avisaron a tiempo. Tomemos las medidas, permanezcamos en casa, compartamos en familia, aprovechemos este tiempo entre nosotros, hablemos, acerquémonos como familia. Es un buen momento para que nos contemos los planes, los sueños, los propósitos. Es un buen momento para perdonarnos y apoyarnos. Quibdó, una sola piel. Cuidémonos. Quédate en casa. Lo estamos haciendo posible. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Con el profe en tu casa, seguiremos aprendiendo con la radio y la TV. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa. En tu casa Quibdó, bueno, profe, basado un poco en las reflexiones que nos ha venido haciendo lo que llevamos ya aquí el programa, entrando también al proceso de enseñanza y aprendizaje, de pronto nuestro sistema se está quedando un poco corto porque aún, digamos, se sigue viendo al estudiante como el elemento de ese sistema que va solamente a recibir los conocimientos que le transmite el docente, cuando en realidad, pensando también en la formación integral que hemos venido hablando, debería ser un elemento que no solo absorba todo lo necesario para su vida, sino que también aporte en esa construcción de conocimiento. Sí, André, valiosa esta reflexión que tú haces, porque de una u otra forma es como lo que se percibe. El estudiante como que va como a absorber o como un recipiente en el cual hay que llenar. Pero de todas maneras, yo estoy convencido que los docentes no lo interpretan en esos términos, porque los docentes han sido muy juiciosos en el sentido de que se han venido apropiando de los lineamientos y de los documentos de referencia que dispone el Ministerio para sus planeaciones. Son muy juiciosos en ese sentido. Y aquí hay que resaltar el aporte que se hace a través del programa Todos Aprender, que se hace un acompañamiento in situ a las comunidades de aprendizaje que tiene cada establecimiento para la apropiación de esos documentos, y se han venido teniendo unos resultados bastante significativos. Yo creo que la tarea que nos toca en este momento planear es hacerlo extensivo a bachillerato, hacerlo extensivo al bachillerato para complementar el trabajo que se viene haciendo a través del programa y otros programas que también tiene la Secretaría a disposición para los establecimientos. Y en ese mismo sentido, en relación a las competencias que hacíamos referencia antes de irnos a la pausa, el sistema establece 3 grandes competencias para el desarrollo integral de los estudiantes, y empezamos con las competencias básicas. Esas competencias básicas hacen referencia a la competencia comunicativa, a las competencias científicas y a las competencias matemáticas.
que son aquellas competencias que le permiten al estudiante desarrollar su pensamiento lógico, le permiten al estudiante comunicarse, pero al mismo tiempo le permiten al estudiante conocer más sobre la ciencia y sobre el comportamiento humano a través de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Entonces, allí se estructuran las competencias básicas, pero que hay que complementarlas con las otras asignaturas que también tienen otro tipo de competencias. Por eso es muy importante la integralidad y la complementación. Otro grupo de competencias que desarrolla el sistema son las competencias ciudadanas. Y estas son aquellas competencias que habilitan al individuo para que lleve a cabo una relación más armónica a medida que interactúa con su entorno. En el caso de la convivencia pacífica, en el escenario, por ejemplo, de la participación responsable de los procesos democráticos, también lo habilita para entender un poco lo que es la pluralidad, lo que es la interculturalidad, lo que son las diferencias y lo que es la diversidad cultural. Entonces, esos tres ejes son los que estructuran las competencias ciudadanas. Entonces, por eso es muy importante desarrollarlas en los establecimientos adecuadamente. Y el otro tipo de competencia al cual hace referencia el sistema son las competencias laborales, que estas son las que le permiten al individuo hacer una inmersión dentro del sistema productivo, en donde ya se prepara, bien sea para llevar a cabo una tarea o para realizar un trabajo determinado. Y esas competencias laborales se dividen en dos tipos de competencias: las competencias laborales generales y las competencias laborales específicas. Las competencias laborales generales, estas se desarrollan hasta desde la básica hasta la media, pero las competencias laborales generales, específicas, estas se deben desarrollar en la media técnica, en la media que tiene una modalidad en articulación con el SENA. Entonces ahí hay un acompañamiento muy valioso del SENA que se lleve a los establecimientos para preparar a ese estudiante para una oportunidad laboral o para una oportunidad de emprendimiento, es decir, prepararlo para la productividad. Y en ese mismo sentido, todas esas competencias a las cuales hemos hecho referencia se deben fortalecer articuladamente con las otras asignaturas, con las otras áreas que establece la norma. Ahí está, por ejemplo, el caso de inglés, el caso de ética y valores, el caso de religión, el caso de educación física, recreación y deporte, que están dentro de las áreas obligatorias, tecnología e informática, que siempre deben estar articuladas a los procesos que desarrollemos en relación a esas competencias que hemos hecho referencia inicialmente. Ahí surge otro interrogante, profe Ibio, y es entonces, ¿cómo hace el docente para desarrollar estas competencias en el aula? ¿Cómo pueden los docentes también interpretar, digamos, mejor esos documentos de referencia del Ministerio de Educación Nacional para hacer, pues, como las modificaciones pertinentes y fortalecer así su planeación curricular? Muy bien, Andrés, importante también esta pregunta, porque en ese sentido la invitación es a que el docente siga adelantando su proceso de apropiación de los referentes o de los documentos de referencia que el Ministerio tiene a disposición, los cuales son los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencia. En este momento tenemos derechos básicos de aprendizaje, también tenemos en primaria las mallas de aprendizaje, tenemos unas orientaciones pedagógicas a disposición. Entonces, la apropiación de esos documentos es como el conducto regular a seguir o lo primero que hay que hacer
para luego empezar a diseñar unas actividades bastante adecuadas de acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes. Entonces mire que inicialmente habíamos hablado de crear hábitos éticos, valores y normas. Es fundamental para mis planeaciones. Introducir el aprendizaje socioemocional también es importante para desarrollar todas las otras competencias. Y en ese mismo sentido, entonces yo podría sugerirle a los profesores, si nosotros como docentes construimos con los cada una de esas estrategias, también es importante. Construir los hábitos con los estudiantes es valioso, construir los valores, construir las normas antes de llevar a cabo la actividad. Es importante construirlas con los estudiantes. El diagnóstico que se hace inicialmente también es muy importante, porque el diagnóstico lo debo hacer analizando el contexto en el cual crece y se desarrolla el niño, pero también lo voy a acompañar con el análisis del estado actual de los resultados, de los aprendizajes, cómo se encuentran esos aprendizajes, pero también voy a tener en cuenta las etapas de desarrollo de las cuales hablamos inicialmente, en las que se encuentra el niño que estoy atendiendo. Entonces, en la medida que yo fortalezca mi diagnóstico, entonces en ese mismo sentido yo puedo adelantar unas acciones adecuadas. Profe, téngame ahí la idea, vamos a hacer una última pausa y ya regresamos aquí en Profe en tu casa Quibdó. Este es el cementerio San José de Quibdó, Chocó. Infortunadamente, aquí están llegando muchos de nuestros jóvenes que están muriendo por culpa de la violencia. Algunos son aún unos niños. Las bandas delincuenciales los están reclutando para ponerlos en la primera línea de la delincuencia. Aquí termina la vida. Algunos no alcanzaron lo que la ciencia llama esperanza de vida. Esta es la tumba de un joven que nació en Quibdó en el año 2005 y murió en el año 2020. Por respeto al dolor de su familia, no revelaré su nombre. La causa de su muerte nos debe doler a todos. Nos debe dar pena. Murió por culpa de la violencia, de los grupos armados ilegales que están reclutando a nuestros jóvenes, al futuro de Quibdó, al futuro de Colombia. Les pregunto, ¿esto es lo que queremos en Quibdó, en Chocó, en Colombia? No, no más. No más muertos por culpa de quienes ven en los jóvenes sus ilícitas formas de vida. No más. Por eso presentamos a ustedes nuestra campaña que hemos llamado No prestes tus manos para la delincuencia, no dejes que amarren tu libertad. Los invito a vivir en conciencia, a construir un mejor futuro juntos. Los invito a denunciar a las bandas delincuenciales. La policía y la administración municipal trabajamos 24/7 por un Quibdó que estamos haciendo posible. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Con el profe en tu casa, seguiremos aprendiendo con la radio y la TV. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa. Continuamos con más aquí en Profe en tu casa Quibdó, con el profe Ibio Blandón reflexionando acerca de la formación integral de los estudiantes en nuestra ciudad de Quibdó. Profe Ibio, bueno, hemos hablado suficiente como de los docentes, de consejos, orientaciones que les ha podido usted brindar, pero también quiero que hablemos ahora ya en esta parte final del programa un poco sobre la otra parte importante
de nuestra educación, de la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y es en la casa, el padre de familia. ¿Cómo entonces también puede aportar este padre de familia o el cuidador, el acudiente, en esa formación integral del estudiante? ¿Cómo puede darle una mano al docente también en las diferentes actividades que desarrollen dentro del aula? Importante, Andrés, esta pregunta reflexiva que tú haces, porque para el fortalecimiento del sistema, para el fortalecimiento de los procesos, es importante que cada uno desde su rol haga un aporte orientado al fortalecimiento de ese desarrollo integral del estudiante. Antes de empezar la respuesta de esa pregunta, voy a hacer un paréntesis para hacer referencia a unas acciones que el docente desde su rol puede empezar a dinamizarlos para luego llegar al apoyo del padre de familia y la participación activa de los estudiantes. Por ejemplo, si los docentes iniciando el año lectivo se diseñan un instrumento para hacer un diagnóstico y lograr una caracterización apropiada de los estudiantes que van a atender en ese año lectivo, sería muy importante entonces tenerlo a mano para adelantarlo, y luego de tener ese diagnóstico ya caracterizado, el grupo que voy a atender o los grupos que voy a atender, sentarme con ellos grupo a grupo para construir los hábitos éticos, los valores y las normas que nos van a permitir esas interacciones dentro del aula. Hay que construirlas con los estudiantes. Y en ese mismo sentido, apropiarse de las herramientas que el Ministerio dispone para las planeaciones también es fundamental, pero hay que hacerlo en equipo. Oiga, comunidades de aprendizaje, o lo pueden denominar los colectivos de trabajo pedagógico que cada institución debe tener en su establecimiento educativo. Las planeaciones que adelantan los docentes, Andrés, son muy importantes, son muy valiosas, pero la mayoría la están preparando individualmente desde su casa o desde su establecimiento. Pero la reflexión y la invitación que hacemos a través del programa es que lo hagamos de forma colectiva, porque posiblemente nos quedarán más ajustadas y más adecuadas por el principio de la integralidad y de la complementariedad que establece la norma. Entonces, en ese mismo sentido, esa es una invitación muy respetuosa para que hagamos equipo en nuestras planeaciones. Y en ese mismo sentido, invitamos entonces a los padres de familia a hacer equipo, a que nos acompañen en estos procesos. A medida que yo dispongo unas actividades para los estudiantes, algunas las van a desarrollar en el aula o en la institución con la mediación del docente o con el apoyo del docente, pero habrán otras que requieren el apoyo del padre de familia en el hogar. Entonces allí, a través de las escuelas de familia, que son programas que desarrollan las instituciones para orientar algunas dificultades que se presentan en los establecimientos, para seguir orientando a los estudiantes, allí se puede invitar y compartir algunas orientaciones de cómo el padre de familia puede seguir apoyando los procesos de la manera como lo viene haciendo, pero de una forma más articulada. Entonces, en ese sentido, su pregunta cobra relevancia porque nos permite aplicar el principio de la integralidad y aplicar el principio de la complementación. Y en ese mismo sentido, el beneficiario termina siendo el estudiante. ¿Por qué? Porque va a lograr que padre en el hogar y docente en la casa estén articulados por el bien de él. Entonces se forma un matrimonio entre padre de familia, estudiante y docente para que las acciones que se lleven en beneficio del estudiante sean las más adecuadas y tengan se logre el propósito establecido. Así es, profe Ibio. Bueno, muy importantes reflexiones nos ha traído usted en el día de hoy para los docentes, para los padres de familia y también para los estudiantes, todo en procura en la mejora de la calidad de la educación que reciban nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Pues muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí. Un mensaje de Navidad y de fin de año para las familias que nos están viendo en este momento.
Muy bien, Andrés. Antes de dar ese mensaje de Navidad para todas las familias de este bello municipio, quisiera hacer una reflexión puntual. Mire, me di la tarea de hacer ciertos análisis en cuanto a lo que son los procesos en el aula, y quisiera compartir esta reflexión que va concatenada. La escuela es el rinconcito que la sociedad ha reservado para cultivar valores, y los docentes son los mediadores, y esto a través de la educación para la paz y la formación para el desarrollo humano adecuado. Oiga, como herramienta pedagógica para construir una verdadera cultura de paz y vivir un mejor presente día a día. Porque los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes en la guerra siempre pierden, pero en la educación siempre ganan. Entonces quería compartirles esas reflexiones concatenadas muy apropiadas para que en ese mismo sentido sigamos orientando a nuestros niños, porque nos necesitan. Auguro entonces para cada uno de los hogares una Navidad de mucho éxito, de mucha armonía y mucha integración familiar, y para que el próximo año sigamos haciendo el aporte que hemos venido haciendo para el fortalecimiento de los procesos y lograr un desarrollo integral en nuestros estudiantes de forma adecuada. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Feliz Navidad también para usted, un próspero y venturoso año 2021. De esta manera vamos llegando al final de nuestro programa, recordándole siempre que debemos seguir conservando las medidas de precaución, el lavado frecuente de las manos, uso del tapabocas si es necesario salir de casa, y respetar la distancia física en esos lugares con aglomeraciones de personas, para que sigamos entre todos conteniendo la propagación de este COVID-19. Nos vemos mañana, 9 en punto de la mañana. Esto es Profe en tu casa, Quibdó. Chao, chao. Sé que todo va a estar bien, lo podemos superar. Todos unidos hacia adelante, con paciencia y mucha fe, mientras me puedes llamar. Videollamadas o mensajes por WhatsApp. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Mientras esto pasa, pronto volveremos a abrazarnos de mucha fe. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero, yo te protejo. Porque te quiero y te protejo, y lo hago con todo mi corazón. Aquí la única cura se llama la prevención. Evitar el contacto físico y buena desinfección. También lavar tus manos con agua y jabón. No somos indiferentes a lo que el mundo pasa. La humanidad está viviendo una amenaza. Yo sé que esto pasa, confía en el Señor, sé que esto pasa. Por lo pronto nos quedamos en casa. Escucha bien, quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Mientras esto pasa, pronto volveremos a abrazarnos de mucha fe. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero, yo te protejo. No queremos que ninguna familia en el Chocó se vea afectada por el COVID-19. Por esa razón, quédate en casa. Una campaña de la Alcaldía de Quibdó, la Coordinación de Cultura Municipal y el Centro Cultural Somos Arte. Está usted viendo CNC, el canal